Creo que puedes darle ese aplauso más fuerte porque es para Dios. Voltea con la persona que está allá a tu lado y dile: qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste hoy. Vamos, pero con una sonrisa, ¿eh? Tenemos que ser extra amables y tenemos que ser extra amorosos. ¿Cuántos dicen amén? El día de hoy estamos bien emocionados. Ayer fue un momento muy bonito. Tuvimos un momento muy bonito con todos los jóvenes aquí, alabando, bendiciendo a Dios. Y es un honor que tú hoy escojas estar aquí, de verdad. Es un honor para nosotros el poder servir para ustedes y con ustedes. ¿Por qué no inclinas tu rostro y vamos a orar? Vamos a tomar este momento. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por lo que tú eres. Te doy gracias por lo que tú haces. Dios Padre, qué hermosos momentos podemos pasar en tu presencia. Gracias, Dios, porque nos permites disfrutar de estos momentos en familia, en Cristo. Hoy, Dios Padre, vamos a presentar tu palabra que es perfecta, que es bendita. Y Señor, te pido que entre a cada mente, a cada corazón, y que pueda hacer los cambios que necesita hacer. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios es bueno. A través de las últimas semanas hemos estado hablando y preparándonos. ¿Ok? Estamos preparándonos. ¿Preparándonos para qué? Estamos a unas cuantas semanas de la Semana Santa, ¿no es cierto? Y durante todo este próximo mes, yo creo, vas a estar siendo bombardeado con la película de Jesús y vas a estar siendo bombardeado con películas en la televisión y todo, y Semana Santa. Y la gente, cuando piensa en Semana Santa, ¿qué piensa? A la playa, ¿no es cierto? De una vez te aviso, el Viernes Santo no es para ir a la playa, ¿ok? El Viernes Santo es para reflexionar y nos vemos aquí a las 7 de la tarde. ¿Amén o no amén? ¿Por qué te digo eso? Hay momentos donde muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas y yo te quiero invitar. Tenemos un servicio muy especial planeado para el Viernes Santo. No puedes perderte la oportunidad de estar aquí a aprender de lo que pasó Jesús en la cruz, pero sobre todo también recordar ese momento, pero celebrar también el domingo de resurrección, esa resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que tienes que apuntar por ahí, ve a tu calendario, checa cuáles son las fechas, apúntalas, invita a alguien. Necesitas invitar a alguien que venga y escuche las buenas nuevas de Jesús. Entonces, hace unas semanas comenzábamos con esta serie Jesús es. Di conmigo, Jesús es. Jesús es. Y yo puedo pararme aquí y explicarte quién es Jesús de acuerdo a la palabra de Dios. Yo puedo explicarte quién es Jesús de acuerdo a mi experiencia personal con Él. Pero al final del día tú tienes que tomar una decisión en quién es Jesús para ti. Y quiero que le preguntes a la persona que está a tu lado, ¿quién es Jesús para ti? Vamos, pregúntale, ¿quién es Jesús para ti? No ocupa haber una respuesta ahorita, pero hemos hablado de que Él es mi Salvador, ¿no es cierto? Hemos hablado de que Él es mi Señor, hemos hablado de Él es mi buen pastor, Él es mi sanador. La semana pasada la pastora nos enseñaba, Él es y debe de ser nuestra prioridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué estamos hablando? Jesús es. Es necesario que entendamos quién es Jesús para poder celebrar también, cuando llega ese momento, celebrar lo que Jesús ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario y su resurrección. Jesús es todo lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta hora quiero llevarte a través de Mateo 16. Abre tu Biblia, vamos a tener los versículos acá, pero si tú lo tienes en tu Biblia, sígueme ahí también. Abre tu Biblia en Mateo 16. Para este punto Jesús ya había hecho algunas señales, Jesús ya había hecho algunos milagros, y en este mismo capítulo va a hablar de eso. Jesús
ya había estado caminando con sus discípulos, pero en este capítulo hay un antes y un después en la vida de los discípulos, ¿ok? En este capítulo es donde Jesús, se podría decir, como maestro, pone a prueba a sus estudiantes de una manera muy, muy bonita. Y no a prueba de que fueran a fallar, sino de definir quién es Jesús. Hasta el día de hoy, tú y yo luchamos por definir para nosotros quién es Jesús. Bueno, el día de hoy, a través de Mateo 16, vamos a estudiar. Mateo 16 comienza con una demanda de una señal. ¿Ok? Mateo 16:1 comienza de esta manera. Vinieron los quienes, los fariseos y los saduceos para tentarle, siempre tratando de que Jesús cometiera un error, siempre tratando de ponerle el pie a Jesús, hacerlo ver mal. Y ¿sabes qué? Nunca lo lograron. Tuvieron que echar mentiras de lo que Jesús estaba haciendo para poder llevarlo ante un tribunal. Pero nunca pudieron encontrar realmente algo mal, de acuerdo a la ley mosaica y de acuerdo a la ley de los romanos. Pero entonces ellos estaban buscando tentarlo, ¿ok? Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ya había habido alguien más que le había dicho eso, ¿no? Era Satanás. Lo leímos en Lucas 4, en las tentaciones en el desierto. Pero ahora eran estos hombres diciendo, bueno, no sabemos quién eres, a ver, muéstranos señales. Mira la respuesta que les da Jesús. Y quiero llevarte, ¿quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos? A lo mejor tú ya sabes, pero si tú no sabes, déjame explicarte unas cuantas diferencias entre los saduceos y los fariseos. Los fariseos vivían de acuerdo con los puntos más pequeños de la ley oral y escrita. Los saduceos solo recibían las palabras escritas de las escrituras hebreas. ¿Estás conmigo? Los fariseos creían en los ángeles y en la resurrección. Los saduceos no. Los fariseos no eran un partido político y estaban preparados para vivir bajo cualquier gobierno que los dejara simplemente practicar su religión a la manera que ellos quisieran. Los saduceos, por otra parte, eran aristócratas que colaboraban con los romanos para mantener sus riquezas y su poder. Pero el que más me llamaba la atención era este. Los fariseos buscaban y anhelaban al Mesías. Los saduceos creían que no necesitaban un Mesías. ¿Puedes ver las diferencias entre estas? Y lo voy a decir de esta manera porque es lo que es de estas sectas. ¿Ok? ¿Qué pasaba con esto? Estaba la ley mosaica y tenían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y eso basaba toda la ley mosaica de Moisés. Sobre ellos se basaban y entonces quiero decirte algo, nadie podía cumplir al 100% la ley y por eso vino Jesús, no a quitar la ley, sino a cumplirla. Pero antes de Jesús no había nadie que pudiera cumplir al 100% la ley. Por eso Jesús en el versículo 2 les dice esto. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Qué dice ahí? Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hay señales que ya te dan las rodillas de que va a llover, ¿no es cierto? Eso no te lo esperabas. Y si te reíste es porque es cierto. Ay, ya me dolieron las rodillas, va a llover mañana. O sea, tú puedes mirar al cielo y darte cuenta si va a llover al rato, ¿no es cierto? Tú puedes voltear a ver ciertas señales de la naturaleza y darte cuenta que algo va a pasar. Y les está diciendo
el Señor Jesús a estos hombres están pidiendo señales. Ustedes están pidiendo señales del cielo. Volteen a ver el cielo, ahí hay señales. Pero Dios sabía, Jesús sabía exactamente que aún a pesar de esas señales, ellos no iban a entender y ellos no se iban a convertir. Entonces ya había habido señales, ya había habido personas sanadas, ya había habido situaciones donde Jesús demostraba su poder absoluto. Sin embargo, ellos están parados enfrente de él diciéndole: haz una señal. ¿Te das cuenta? Dice Jesús ahí, ¿te das cuenta que en realidad no estás poniendo atención a lo que es realmente importante? ¿Que no son los de la ley? ¿Que no son los que saben todo? Y no se dan cuenta las señales. Y me llamaba mucho la atención. Dice, Jesús no era el único que notaba la hipocresía de su época. Los judíos de los tiempos de Jesús tenían un dicho, un proverbio, y decía esto: si todos los hipócritas del mundo fueran divididos en 10 partes, Jerusalén contendría 9 de las 10 partes. Santo Cordero. Imagínate, ellos mismos decían: no hay gente más hipócrita que los fariseos, los saduceos y los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hacían pasar como personas que cumplían al 100% la ley cuando era imposible cumplir con la ley. Pero el decir que yo cumplo la ley me permitía juzgar al otro que no la estaba cumpliendo. ¿Estás conmigo? Nosotros no somos así. ¿Cuántos dicen amén? Eso no pasa aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y si pasa, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero mira, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Jesús sabía que a pesar de grandes señales, ellos no iban a cambiar su manera de pensar. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Y hay mucha gente que se pregunta. Y créeme, hemos estado buscando información, preparándonos. Pero hay mucha gente que se pregunta si realmente el libro de Jonás sucedió o no sucedió. Si es solamente como un mito o una fábula, o si es una realidad. Y yo pienso y concuerdo con muchos estudiosos y muchos teólogos que dicen: si eso no fuera verdad y si Jonás no fuera más que un mito, una fábula, Jesús no lo hubiera usado como ejemplo. Y eso me permite a mí entender que lo que pasó con Jonás fue real, fue verídico, al punto que Jesús lo está poniendo como ejemplo. Y está diciendo, así como fue la señal. ¿Cuál fue la señal de Jonás? ¿Alguien se sabe la historia de Jonás? ¿Te sabes la historia de Jonás, no es cierto? Lo mandan a un lugar, él decide desobedecer. Y entonces va en el barco, un gran pez se lo come. No era una ballena, era un gran pez. ¿Y qué sucede? Por 3 días nadie sabe nada de Jonás. Y de repente Jonás aparece, va a Nínive y Nínive se arrepiente. ¿Estás conmigo? Bueno, hay ciertas similitudes en lo que pasa con Jonás y en lo que va a pasar con Jesús cuando él está hablando. Recordamos que Jonás, sí, primero desobedeció, pero después cambió el rumbo, ¿no es cierto? Y cuando él cambia el rumbo, literalmente muere por 3 días. Y está en ese pez por 3 días. Se sacrificó a sí mismo para que otros fueran salvos. Jonás desapareció de toda vista humana al hacer esto. Jonás fue sustentado en los días que no podía ser visto. Jonás regresó después de 3 días, como si hubiese regresado de entre los muertos. Y dice que Jonás predicaba arrepentimiento. Y puedes ver esa similitud con lo que pasa con Jesús cuando Jesús muere. 3 días después resucita. Y ahora tú y yo tenemos oportunidad de arrepentimiento y de perdón y de redención y de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5.
llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no te olvides del pan. No te olvides del pan. ¿Alguna vez se te ha olvidado algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez has hecho todo un recorrido para llegar a tu casa y empiezas a buscar las llaves y no las traes? Y ahí vas de regreso hasta donde las dejaste, ¿no es cierto? ¿O alguna vez has tenido que hacer un trámite y llegas y se te olvidó un papel? ¿Sí? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Si no te ha pasado, dime cómo le haces. Yo soy bien olvidadizo. Pero a los discípulos se les olvidó llevar el pan y me imagino que estaban entre ellos. Hey, se nos olvidó el pan. ¿Qué pasa si el maestro nos pide pan? ¿Qué va a pasar al rato que nos dé hambre? Y yo me imagino que estaban teniendo esta conversación entre ellos. Y Jesús les dice esto, mira: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Estás conmigo? Mira, obviamente la levadura se utiliza para hacer pan, ¿no es cierto? Entonces ellos dijeron: se nos olvidó el pan, ya nos va a regañar, ya nos va a dar una lección en cuanto al pan que se nos olvidó. Por eso ya empezó a hablar de la levadura. Y les dijo: guárdense. ¿Qué dice ahí? Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. A lo mejor entre ellos dijeron: o sea que ya no tenemos que comprar pan de los que hacen los fariseos. O sea que ya no tenemos que comprar pan de los saduceos. Y estaban ellos teniendo esta conversación y Jesús se da cuenta que no habían entendido. No habían entendido lo que Él les estaba diciendo. Yo quiero decirte algo: en la Biblia casi nunca la levadura se usa como algo bueno. Siempre se usa como algo malo. Dice la palabra de Dios que un poquito de levadura, un poco de levadura te echa a perder ¿qué? Toda la masa. Entonces siempre se habla y en este contexto que Jesús está hablando, en este contexto judío, era la expresión metafórica, de acuerdo a un comentarista, judía para una influencia maligna. Para la mente judía, la levadura siempre era un símbolo de maldad. Entonces Jesús les está diciendo: cuidado con hacerse como los fariseos y como los saduceos, que eran, ¿qué les dijo antes? Eran unos hipócritas. No eran auténticos, no eran transparentes, guardando apariencias todo el tiempo. Y Jesús les está diciendo: no sean como ellos. Mira, versículo 7, ellos pensaban dentro de sí: esto dice porque no trajimos pan. Para que no digas que soy mentiroso, ahí está en la Biblia. Versículo 8, y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y aquí entra algo bien tremendo para ti y para mí, ¿ok? Entra algo bien poderoso para ti y para mí. No tienes un pan físico ahorita delante de ti, les dice Jesús. Es tiempo de recordar. Di conmigo: recordar. Pregúntale a la persona que está ahí a tu lado: ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? Vamos, pregúntale: ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Te ha sanado? ¿Te ha limpiado? ¿Te ha perdonado? ¿Ha transformado tu vida? ¿Has tenido momentos difíciles y Jesús ha estado ahí, ha suplido y ha proveído para ti? Recuerda. Tienes que recordar lo que Él ha hecho. Y entonces ellos están ahí sin pan y están diciendo: ¿cómo le vamos a hacer? No hay pan. Y Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿realmente creen que no tienen pan? ¿Y qué les dice? Mira, versículo 9. ¿No entendéis aún ni os acordáis? ¿Qué dice? De los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿y cuántas cestas recogiste? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas lo que Jesús hizo por ti, lo que Dios ha hecho por ti? Sí, no tengo mi pan aquí enfrente, pero recuerda de quién dependes. Recuerda de quién vienes. Recuerda hacia quién vas. Recuerda. Y no solo eso, sino que le dice en el versículo 10: ni de los 7 panes entre 4,000,
¿Cuántas canastas recogiste? Dios ha hecho grandes milagros, tenemos que recordarlos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos un poquito más rápido. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino que, ¿de qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué les está diciendo? Si terminas siguiendo esa doctrina, vas a terminar siendo alguien, un hipócrita que está guardando apariencias. No necesitamos ser alguien que guarde apariencias cuando Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. No ocupamos 1000 veces alguien auténtico y transparente que alguien que está tratando de guardar una apariencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, guárdense de la religión, guárdense de los ritos, guárdense de la hipocresía, guárdense siendo reales y guárdense siendo auténticos. Cuando tú eres real y auténtico, principalmente para con Dios, tú vas a experimentar un cambio verdadero. Mira, todo esto para darte un contexto, y esta es a la parte a la que yo quiero llegar. En este versículo, en estos próximos versículos, viene la respuesta de Pedro ante la pregunta: ¿quién es Jesús? Vuelve a preguntarle a la persona que está a tu lado: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Te fijas esta pregunta? ¿Te das cuenta lo que está haciendo Jesús en este momento? Está con sus discípulos, algunos de ellos eran muy jóvenes, pero está Jesús con sus discípulos y les hace una pregunta. Y la pregunta es bien importante, pero el lugar también es bien importante. ¿Qué había en Cesarea de Filipo en los tiempos de Jesús? Había sido en el Antiguo Testamento una gran ciudad y un santuario dedicado al dios Baal. Había sacrificios, había tantas cosas que sucedían en ese lugar. No solo eso, sino que ahora ya habían cambiado de Baal, ahora habían cambiado al dios Pan. Y el dios Pan era de lo peor, y es esa imagen que a veces vemos en algunas caricaturas de medio cuerpo es como una cabra y la otra parte es como un ser humano. De eso estamos hablando. Y en ese lugar había una adoración extrema a este Dios. No solo eso, te la cuento más allá. Si tú ahorita te metes a internet y buscas Cesarea de Filipo, te va a dar el nombre de la ciudad ahorita y te va a dar imágenes de una cueva, ¿ok? Como unas grutas y una cueva. Y esa cueva iba a lo profundo, y en esa cueva se realizaban sacrificios porque se creía que de ahí había nacido el dios Pan, y de ahí había salido, y de ahí era el que les ayudaba a todos. Imagínate qué nivel de idolatría estaba pasando ahí. Entonces, ¿qué traía todo esto? Traía un desorden sexual, traía un desorden de idolatría, ¿alguna vez has escuchado la expresión: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas? ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor a veces lo has cambiado a: lo que pasa en la fiesta se queda en la fiesta, ¿no? Y nunca es porque vas a hacer algo bueno. Aunque no digas amén, ya sé. Ya pasamos por ahí. Lo que pasa en mi casa se queda en mi casa. Lo que pasa en la fiesta se queda en la fiesta. ¿Qué quiere decir eso? Es como un pacto no escrito de nadie va a ir a andar chismeando lo que pasó, porque me voy a dar rienda suelta, ¿no es cierto? Estoy tratando de ser lo más real posible con ustedes. Bueno, esta ciudad era eso personificado. Lo que pasa en Cesarea de Filipo se queda en Cesarea de Filipo.
Lo que pasa ahí es un desorden, es un desenfreno, es lo peor de lo peor. Y ahí está Jesús en medio de eso, frente a este lugar que es de donde había nacido ese Dios, según ellos. Y Jesús les hace esta pregunta. Ok, muchachos. Ok, mis estudiantes. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Fíjate la respuesta. La respuesta de ellos fue, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dijeron Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Estoy seguro que los discípulos no querían faltarle al respeto a Jesús, pero él estaba haciendo una pregunta. ¿Quién dice la gente de allá afuera que es Jesús? Si hoy te preguntara a ti, ¿qué dice la gente de allá afuera que es Jesús? Estoy seguro que, bueno, fue un gran maestro, bueno, fue un gran profeta, bueno, fue un gran hombre de Dios, pero hasta ahí. Y muchos de nosotros hemos estado ahí antes, una gran persona, un gran maestro. Yo creo que existió, que vivió y listo, fue un gran maestro, pero la cosa no se queda ahí. Muchos creían que él era un heraldo como Juan el Bautista, que era un hombre de milagros como Elías o un maravilloso profeta como Jeremías. Sin embargo, no entendían muchos que Jesús es el anuncio de Juan el mensajero. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesús estaba y es los milagros de Elías, el que lo cuidó en ese monte y hasta le preparó comida. ¿Cuántos dicen amén? Y que Jesús era por quien Jeremías clamaba, nuestro Salvador. Pero entonces, versículo 15, mira esta pregunta. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Imagínate ese momento. Imagínate que estás tú solo en tu casa el día de hoy. Estás sentado en el sillón, estás sentado en la mesa, estás sentado tú solo ahí con Jesús. Y Jesús te está mirando a los ojos con esos ojos de amor y te está mirando a los ojos y te dice, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices tú? ¿Quién dices que soy yo? Imagínate ese momento por un segundo y quiero decirte, eso es más real de lo que tú piensas. Y esa respuesta nosotros ya la damos. Y yo no sé si tú sabías esto. Esa respuesta nosotros ya la damos. Esa respuesta nosotros ya la tenemos. Esta es la pregunta colocada delante de quienes escuchan de Jesús, tú y yo. Y vamos a ser juzgados por nuestra respuesta. De acuerdo a la respuesta que tú tengas a esto, ¿quién es Jesús para ti? Va a ser y va a definir dónde vas a pasar el resto de la eternidad, junto a tu Creador o totalmente separado de Dios por una eternidad. ¿Estás conmigo todavía? La respuesta que tú y yo tenemos ante la pregunta ¿quién es Jesús para mí? Define en dónde voy a pasar mi eternidad. Yo quiero pasar mi eternidad junto a mi Creador. Pero ojo, ¿cómo respondes a esta pregunta? ¿Cómo respondes a esta pregunta? De hecho, nosotros respondemos a esta pregunta todos los días. Di conmigo, todos los días. ¿Sabes cómo? En la manera en la que nosotros vivimos. La manera en la que llevamos nuestra vida define esta respuesta. Si nuestro Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, las decisiones que yo tomo día a día definen esta respuesta. Porque podemos ser como aquellos que hablan y dicen totalmente, pero nosotros no somos nomás de los que hablan y dicen, nosotros somos de los que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Podemos hablar mucho, pero se trata de hacer. Mi vida
tiene que concordar con lo que mi Señor me pide que haga. Y entonces mira la respuesta. Si realmente creemos en Jesús y decimos quién es Él, eso afectará la manera en la que nosotros vivimos. Yo quiero contarte esto. Sé que lo he contado antes, pero me encantaría llevarte por un momento en esta historia. Mi mamá está aquí. Gracias, ma, por estar aquí con nosotros esta tarde. No me va a dejar mentir. Desde que yo tengo uso de razón, yo he ido a la iglesia. Pero ¿cuántos de aquí saben que no porque vas a la iglesia ya eres cristiano? Yo no sé si sabías esto, tengo noticias para ti. No porque vienes a la iglesia cada miércoles y cada domingo quiere decir que eres cristiano. Tú tienes que tomar una decisión personal. ¿Ok? Y me acuerdo siempre cuando estaba creciendo escuchar este ejemplo. ¿Ok? Si tú agarras un horno de microondas y lo metes en una cochera, ¿se convierte en un carro? ¿Sí o no? Igual nosotros, no nomás por venir y presentarnos aquí, quiere decir que ya conocemos a Jesús. Y ese es un reto para todos los que estamos aquí. Necesitamos conocer más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ojo, yo crecí en la iglesia, pero yo no quería estar en la iglesia. Mis papás sirviendo en la iglesia todo el tiempo, íbamos a todos los servicios. Yo trataba de encontrar la manera en cómo salirme de la iglesia, a jugar fútbol, a jugar básquetbol, a hacer algo que no fuera la iglesia, porque era algo que a mí no me gustaba. No me gustaba la iglesia. A lo mejor me estás viendo, hay algunos jóvenes, ¿no?, que me están viendo así como que. Nomás te aviso, terminé siendo pastor, así que agárrate. ¿Ok? Pero yo no quería ir a la iglesia. 10, 11, 12 años. La iglesia no era un lugar para mí. La iglesia no significaba nada para mí más que había unos cuantos amigos ahí. Pero yo conocía de Jesús. Yo sabía textos de la Biblia de memoria de Jesús. Yo conocía lo que decía la palabra de Dios, pero yo no había tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces, envían a mis papás para acá, para el niño. Eso ya fue hace 23 años. Mis papás comienzan a servir como pastores aquí. Yo me encuentro una guitarra arrumbada en mi casa, ¿ok? Agarro la guitarra, la limpio, la desempolvo. Pero como en mi casa éramos bien cristianos, no se escuchaba música mundana en la casa. Entonces tenía que aprenderme canciones cristianas. Yo quería tocar, y no voy a decir de los hermanos Sin Bandera y todos esos, pero si yo quería practicar la guitarra, yo tenía que tocar canciones cristianas. Entonces me compré un librito y empecé a ver y empecé a enseñarme a mí mismo cómo tocar. Ok, dice que aquí el dedo aquí, y mira, un tono, 2 tonos, 3 tonos, listo, así se toca esta canción. Y estaba practicando y semana tras semana, y iba practicando hasta que, mira, sin esperarlo, siendo muy honesto, sin buscarlo, yo estaba ahí, estaba cantando yo solo. Cantaba bien feo todavía, pero y ahí estaba dándole. Y ¿sabes qué? Ahí cantando esas alabanzas. Bueno es alabar al Señor, la única razón. Y esas canciones, ahí el Espíritu Santo me tocó. Ahí el Espíritu Santo me dijo: mira, tus manos son más que para jugar básquetbol. Y no era tan bueno para el básquet tampoco. Yo te creé para algo más. Yo empecé a sentir su Espíritu Santo mientras cantaba ese canto. Y mientras estaba yo ahí, yo dije: Dios, si tú puedes usarme, aquí estoy. Y ese fue mi momento con Dios.
Y desde ese momento, créeme, mi mamá está de testigo, ahora mi esposa está de testigo. Desde ese momento yo dije: Dios, yo te quiero servir por el resto de mi vida. Yo quiero cantarte por el resto de mi vida. Yo quiero adorarte por el resto de mi vida. Yo quiero servirte. Yo conocía todos los textos. Yo sabía Juan 3:16. Yo sabía todo eso, pero no significaba nada hasta que el Espíritu Santo vino a mí, tocó a la puerta y me dijo: tú eres mío y me vas a servir a mí. Y sé que Dios está haciendo eso contigo el día de hoy, o tal vez estas semanas Dios ha estado trabajando en tu mente, en tu corazón, diciendo: esas manos que tú usas para hacer algo más, esas manos yo las creé para adorarme a mí, para servirme a mí, para ser de bendición a mi iglesia, a mi casa, a mi familia. Pero hay una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Porque no es automático y no me paro aquí diciéndote: y desde ese momento mi vida fue perfecta. No. Y sé que no va a ser perfecta hasta que esté ahí arriba con Él. Pero mientras estamos aquí, vamos a luchar con todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Pero mira esto. Respondiendo Simón Pedro en el versículo 16 dijo: vamos, léelo conmigo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Este es un antes y un después en la vida de Pedro y de los discípulos. Porque hasta este momento sí, eres el maestro, eres el maestro, eres el maestro. Pero a partir de este momento eres el Hijo de Dios, eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Eres el Mesías, eres el Salvador. Número uno. Y aquí, rodeado de todos los dioses que hay, rodeado de todas las cosas que nos apuntan a otros dioses, yo digo: tú y solo tú eres el Hijo del único y sabio Dios, del Dios viviente. Esa aclaración, y vamos, se lo vas a dar, dáselo bien fuerte porque es para Dios. Esa declaración en medio de un pueblo lleno de idolatría, créeme, es más que lo que tú y yo nos podemos imaginar que estamos leyendo aquí. Él está parado en la brecha, en medio de toda la idolatría, diciendo: hay un solo Dios. Y ahora aquí está el solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús. Y mira, no solo se queda ahí. Le dice en el versículo 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Había venido esa convicción a la vida de Pedro. Había caminado con Jesús, había visto los milagros de Jesús. Ahora él podía decir: no necesito más señales, yo ya entendí quién eres tú. No tenemos que estar esperando más señales. La señal ya se dio. Él murió y resucitó y reina para siempre. Y como cantábamos hace rato, Él va a regresar por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mira, versículo 18. Y esto es bien tremendo. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una declaración bien tremenda. ¿Estás conmigo todavía? Ya mero acabamos. Pero mira, ¿en dónde están? Cesarea de Filipo. Ahí está lo que se le conoce como la puerta del infierno, de donde nació este Dios Pan. Ahí está. Ahí están ellos, y muchos creen que esta conversación se dio justo en ese lugar. Y que Jesús le dijo: bueno, tú eres Pedro. Y sí, Pedro significa piedra, y ese era como una afirmación a su nombre romano de Pedro. Pero ojo, yo quiero decirte algo. Pedro
no fue y no es el primer papa, ¿ok? ¿Estás conmigo? No es el primer papa y no es un ataque para ninguna otra religión, simplemente es una verdad. Jesús no instituyó en ese momento a Pedro como el papa, ¿ok? Él está diciendo algo que es muy, muy importante. ¿Qué acababa de decir Pedro? ¿Qué acababa de decir Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, ok, tú eres Pedro, y sobre la declaración que tú has hecho, ok, sobre la declaración de que yo soy el Cristo y yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. ¿Estamos? Yo no tengo dudas y ahorita vamos a ver más adelante, pero quiero que esto quede bien claro. Es la primera vez en la historia de la iglesia que se menciona como tal, eclesia, la iglesia. La iglesia todavía no existía, había sinagogas, pero Jesús estaba profetizando lo que iba a pasar en Hechos 2, cuando recibían el poder del Espíritu Santo y entonces iban a ir a predicar el evangelio y la iglesia iba a nacer en ese momento. Amén, ¿estás conmigo? Tú eres Pedro. Pedro, por su propio testimonio, no se veía a sí mismo como una roca, ¿ok? En la que se edificaría la iglesia. Él escribió que somos rocas vivientes, pero Jesús es la piedra angular. Podríamos decir que Pedro fue el primer creyente, que él era la primera roca entre muchas rocas. Y eso tú lo puedes leer en Primera de Pedro 2, 4, 5. ¿Qué quiere decir eso? Hay una piedra angular y los que saben construir, los que han construido algo, los que hacen cimientos y fundamentos, saben lo importante que la primera roca tiene que ser. Bueno, nuestra roca es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez Pedro es la primera que sigue después de Jesús. Y de ahí los discípulos y de ahí toda la historia hasta que tú y yo estamos ahí arriba también como piedritas extendiendo el reino de Dios. Pero sobre la roca que es Cristo Jesús. Sobre la roca que es Cristo Jesús. Jesús es mi roca. Jesús es mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y por eso muchos creen que cuando llegues al cielo San Pedro te va a estar esperando con las llaves. No tiene nada que ver con eso, créeme, no tiene nada que ver con eso. Pero a través de Pedro las llaves del reino fueron abiertas para los judíos en Hechos 2. A través de esa llave y esa autoridad que Jesús le entregó a Pedro, Él abrió las puertas para los gentiles, todos los que estamos aquí hoy. Eso fue en Hechos 10. Pero mira, más allá de todo, después de esto, Jesús entrega una autoridad apostólica a Pedro, a los discípulos, para que vayan y lleven el evangelio. Y tú y yo somos resultado de personas que han obedecido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nos toca a nosotros cimentarnos en la roca. Y no solo eso, sino llevar a otros a encontrarse con la roca. En este momento me encantaría si puedes cerrar tus ojos. ¿Por qué te pido que cierres tus ojos? Simplemente concéntrate en lo que es importante. Concéntrate en Jesús como la roca. Ahora, tomamos decisiones, claro. Que nuestras decisiones nos lleven a parecernos más y más a Jesús. Si a lo mejor el día de hoy tú dices: hay ciertos aspectos de mi vida en los que Jesús no es mi roca. El altar está abierto, tú puedes pasar a este lugar. Nos encantaría orar contigo y nos encantaría orar por ti. Si dices: en realidad yo no he encontrado esa roca,
El día de hoy esa roca está disponible para ti. Y cuando respondes a esta pregunta, ¿quién es Jesús para mí? El regalo está disponible. Y mientras cantamos este canto, vamos a orar juntos y es un momento de responder.